Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Bueno, antes de empezar, yo les quiero contar una historia muy interesante sobre un zapatero. Había una vez un zapatero que era muy feliz y muy querido por todos en el pueblo. Él tenía su negocio en la casa y siempre se la pasaba cantando con alegría. Un día, su vecino, que era una persona muy rica, decidió regalarle una funda de monedas de oro para ayudarle con lo que más necesitaba, que era dinero. El vecino se puso muy contento y agradeció el gesto, pero algo pasó. Desde ese entonces, el zapatero ya no se veía tan sonriente, no salía para ningún lado y se le veía muy preocupado. Había dejado de cantar y se le veía hasta un poco odioso. Pasaron unos días más y el zapatero volvió donde su vecino y le devolvió las monedas y le dijo que la preocupación por mantener y guardar este tesoro le quitaban gran parte de su libertad y su felicidad. Esta persona había descubierto que la felicidad y la paz no se obtienen con cosas materiales, que todos los tesoros se quedan aquí en la tierra y no se puede hacer nada más para garantizar el tenerlo siempre. Y por el contrario, muchas veces son un tropiezo que impide que nos acerquemos más a Dios y seamos felices con lo que tenemos. Bueno, pues de esa fortaleza y del carácter que tuvo ese zapatero es que yo les quiero hablar en el día de hoy, en la noche de hoy. Pero antes, yo quisiera preguntarles cómo ustedes definirían el carácter, o más fácil, ¿qué significa la palabra carácter? Si alguien quiere decir. Cri, cri. ¿Sería una pregunta? Ok. Omar. Carácter, yo diría que son cualidades que nos definen, Ok. cualidades que nos definen, que nos hacen únicos como personas. Ok. Y es algo que podemos alimentar. Ok, bien. Cualquiera de las dos. Ok. Nada. Ok. Angelina. Ok. Ah, Braille. Lo que yo entiendo por carácter es que es algo que nos permite mantenernos con una personalidad definida y un personaje definido. Como por ejemplo, ¿sabes cuál es el carácter de una persona arrogante? ¿Verdad? Ajá. Que bastante creído, a veces muy menospreciante de las cosas, Ok. demasiado, con un ego un poco subido encima, ¿entiendes? Y eso es lo Ujú. que le da carácter, lo que lo hace un personaje, lo que le da una personalidad. Ok. Pastor. Conforme a esa linda historia que nos contaste, Ajá. ese zapatero Ajá. tuvo el carácter para devolver las monedas y decir, yo no quiero cambiar lo que yo tengo, la paz, la libertad Ah, y la fíjese. tranquilidad. Es en un momento dado uno tomar una decisión, pese a lo que sea, por no afectarse a sí mismo y no afectar también a otros. Ok, muy bien. Bueno, si buscamos la definición en un diccionario, bueno, nos saldría que la palabra carácter se define como el conjunto de cualidades o circunstancias, como estaban diciendo algunos, de una cosa, una persona o de una colectividad
que las distingue de los demás por su modo de ser u obrar. Entonces, lo que dijeron muchos estaba muy cerca de lo que quiere decir. Y bueno, en la vida hay muchas cosas que pueden afectar el carácter, como por ejemplo lo que son los amigos o las personas con las que nos juntamos, la familia, por ejemplo, cómo nos llevamos con los padres o si tenemos hermano, primo, tío, o también las personas con las que trabajamos, los que trabajan, o en el colegio, los compañeros de clase. Todos estos son ejemplos de personas que pueden afectar nuestro carácter. Ojo, también hay que ver, no podemos confundir lo que es la reputación con lo que es el carácter. La reputación vendría siendo lo que otros piensan de ti, mientras que el carácter es lo que tú eres en realidad. No es lo mismo que yo piense, por ejemplo, que Omar es una persona arrogante a que eso sea lo que él es. Por eso la diferencia entre reputación y carácter. También en este caso la reputación a veces puede ser totalmente al contrario a la que una persona sea. Por ejemplo, tú puedes tener una buena reputación y un muy mal carácter si tú sabes mantener la apariencia. Y bueno, pues en la noche de hoy yo les voy a dar 5 características para tener un carácter más como Cristo, un carácter firme y fortalecido en Dios. La primera característica para tener un carácter más como Cristo sería la integridad. Si vamos a Proverbios 27, nos dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Yo quiero que nos enfoquemos en la primera parte del versículo que dice, el justo anda con su integridad, en su integridad. Como dice el versículo, si queremos ser justos, debemos practicar la integridad. ¿Y qué es la integridad? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues ser íntegro se refiere a una persona honesta, respetuosa, una persona que se adhiera a las reglas sin quejarse. Y esto me recuerda a una anécdota que escuché una vez sobre un profesor en un colegio que él solía dar los mismos exámenes todos los años, que siempre la misma respuesta, que la 1 es A, la 2 es B, siempre era lo mismo. Y bueno, un estudiante que tenía un hermano que ya había pasado por eso, se enteró de esto, ¿verdad? O sea, qué bueno, ¿verdad? Nada más tengo que copiar la misma respuesta y ya, un 100. Bueno, pues el estudiante tenía un examen y entonces él decidió probar esta táctica o esta idea que se le ocurrió. Él puso las mismas respuestas en el mismo orden que la había hecho su hermano y se lo entrega al profesor y cuando sale, celebra, wow, bien, ya tengo todita porque si tengo 100, si mi hermano tuvo 100, yo también voy a tener 100. Bueno, pues al día siguiente, cuando el estudiante llega y el profesor le devuelve ese examen, saca un 0. Nada cerca a lo que él tenía pensado. Y bueno, el profesor le dijo, bueno, sacaste un 0. Primero yo me di cuenta que son las mismas respuestas que yo siempre pongo. Pero lo que el estudiante no sabía era que justo ese año el profesor había decidido cambiar cuáles eran las respuestas de cada pregunta. Y bueno, el estudiante no había estudiado claramente, él solo se memorizó el orden y bueno, no tuvo ninguna buena. Entonces, bueno, como ven aquí, si el estudiante hubiera sido íntegro y se prepara, estudia de verdad lo que haya salido y se esforzaba en tratar de tener una buena nota, en vez de hacer trampa y colocar la respuesta como la tenía su hermano o tratar de copiarse, quizá hubiera tenido una mejor nota, en vez de 0, pero hubiera tenido una mejor nota. Bueno, otra característica es el respeto. Si vamos a Éxodo 20:12, nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así como leemos en este versículo, honra a tu padre y a tu madre, debemos honrar o respetar, si puedo usar mis palabras, a nuestros padres, pero no solo a nuestros padres, sino también a todas las personas, ya sea una persona mayor o un niño o una persona de autoridad o cualquier persona en general. Siempre debemos tratar a todos con respeto. Por más que nosotros seamos una persona con un gran título, podemos ser hasta el presidente del país y aún así hay que tratar a todos con respeto.
Otra característica también vendría siendo la responsabilidad. En Levítico 5:17 nos dice, si alguien peca o incurre en algo que por o sea, Levítico 5:17. Ok. Nos dice, si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Bueno, así como podemos leer en este versículo, si cometemos alguna falta o si pecamos, de cualquier manera, aunque sea una mentirita blanca, como dicen, debemos hacernos responsables y apegarnos a las consecuencias, sin importar cuáles sean. No podemos andar por ahí poniendo excusas o culpando a otros, porque debemos de practicar la responsabilidad si queremos tener un carácter más como Cristo. Tenemos que hacernos cargo de aquella acción que hayamos cometido. Si es que hicimos trampa en un examen, como el niño de la historia que le he contado, o si es que le mentimos a alguien, aunque sea diciendo que vas para un lugar cuando vas para otro, aunque sea eso, debemos hacernos cargo de la consecuencia cuando se descubra esa verdad. Bueno, otra característica para tener un carácter como Cristo es la justicia. Si vamos a Proverbios 21:3, nos dice, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Bueno, pues como ustedes sabrán, en los tiempos de antes se solían hacer sacrificios para arrepentirse y mostrar su perdón por cualquier pecado que se haya cometido, para pedir perdón a Dios. Bueno, por aquí lo que el Señor les está diciendo, al pueblo de Israel en este caso, Él dice que hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. O sea, aquí el Señor nos está diciendo que Él prefiere que nosotros practiquemos la justicia ante otros a tener que estar haciendo sacrificios. También cuando se dice hacer justicia, se refiere como a practicar la justicia, que en cada cosa que vayamos a hacer, que practiquemos la justicia con otros. Nosotros podemos practicarla en nuestra casa, en un ambiente laboral, o escolar, o en cualquier otro lugar o actividad a la que vayamos. Por ejemplo, en una casa, si viven 4 personas, por ejemplo, en una casa, se pueden dividir las tareas del hogar y ahí se está practicando la justicia, aunque es algo pequeño. O también si vamos a un cumpleaños, cuando se parte el bizcocho, se puede partir en pedazos iguales para que todos disfruten. No di que déjame darle menos a él porque me cae mal. No, porque ahí no estamos practicando la justicia. Pero aunque sea algo tan como insignificante que uno lo considere como partir un bizcocho o partir un pedazo de comida, uno está practicando la justicia y está creciendo su carácter para ser más como Cristo. Y ya por último, otra característica para tener un carácter como Dios, como Cristo, es el amor. Si vamos a Romanos 12:9, nos dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Lo voy a leer otra vez. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Como dijo Jesús, uno de los dos mandamientos más importantes, los 2 mandamientos más importantes es amar a Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Y también amar al prójimo. Pero no es mostrarle amor que si tú haces algo mal, te dejo pasar y como que nada pasó, no. Porque como estábamos leyendo, dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Tú puedes amar a tu prójimo y aún así corregirlo para que no vaya por un mal camino. Eso es mostrarle un verdadero amor. Y que nuestro amor sea sincero, se refiere a que nuestro amor no sea que yo te dé amor porque tú me das algo a cambio. O sea, yo te amo o te quiero porque tú me traes comida todos los días. Eso no es un amor sincero, porque eso ya es porque tienes un beneficio a cambio. Un amor sincero
es que tú quieras esa persona tal y como es, no porque te da algo y no porque tú le estás dando algo a él o ella, sino porque como es esa persona, por eso es que tú lo quieres. Y bueno, ya para concluir, voy a repetir cuáles son las 5 características para tener un carácter más como Cristo. La integridad, poder decidir, en vez de hacer trampa, como dice el niño, poder, aunque nos vayamos a quemar, por ejemplo, digamos que él no hubiera estudiado y se iba a quemar, en vez de hacer trampa, él puede decir, dejarlo vacío y decir, no estudié, que es, aunque saque el mismo 0, es mejor que decir que pasé con 100, pero hice trampa, porque al final eso es pecado. Aunque el profesor no se entere o nadie se entere, Dios está ahí siempre viendo. Y él te vio haciendo trampa, te vio copiándote o sacando un libro o lo que sea. Y eso es pecado. Y al final, o en la mano, o que una tarjetita, lo que sea. Por más que uno trate de esconderlo, Dios lo ve todo. Y Él sabe que nosotros cometimos ese pecado. El respeto. No importa cuál sea la persona, si es mayor o si es un niño. Hay que tratarlo con respeto. O sea, como dice Mateo 7:12, trata a los demás como quieres que te traten. Entonces hay que tratar con respeto a todos. La responsabilidad, hacerse cargo de lo que tú hagas, ya sea bueno o ya sea malo. Si es algo malo, abstenerse a las consecuencias, o si es algo bueno, tomar responsabilidad de aquello. La justicia, no tratar de una manera a una persona y de otra manera a otra, porque sí o porque no, o porque me cae mal o porque me cae bien. Tratar a todos con igualdad. Y por último, el amor. Amar a todos con suficiente amor como para corregirlos si están mal o para ayudarlos si están yendo por el camino que no es. Nunca olviden que nosotros somos llamados a ser más como Cristo. Esto incluye tener un carácter firme y fortalecido en Él. Que Dios les bendiga.